Capítulo 15. El nacimiento de la República Holandesa. En los grandes conflictos europeos originados por el protestantismo, España estaba predestinada a ser el principal campeón de la causa católica. Mientras un tipo de protestantismo se había establecido en el norte de Alemania y otro estaba batallando en una lucha no desigual por su vida en Francia, España, detrás de su rígida barrera montañosa, era católica hasta el tuétano. Como en ningún otro país de Europa, en España la defensa a la propagación de la fe católica se identificaba con la prosperidad y la gloria de la nación. Frailes, monjas y sacerdotes constituían una gran parte de la población. La Inquisición, intervenida por la corona, era considerada como una esencial salvaguardia. Un gran auto de fe en Valladolid, 18 de octubre de 1559, que levantó solamente escasas e inútiles protestas, fue el acto inaugural de la campaña de represión de las nuevas creencias importadas de Alemania. La tarea realizada por la Inquisición española a instancias de Felipe II fue tan concienzuda que la herejía, planta nueva y extraña en el país, fue arrancada de cuajo antes de que comenzase a adquirir fuerza. La Iglesia romana podía en adelante sentirse segura. Hasta la Revolución de 1931 su control de la educación no lo discutió eficazmente ningún movimiento producido en la misma España y apoyado, como aquel, según parece, por la mayoría del pueblo español. Felipe II era un rey católico, devoto y cumplidor de su deber, que creía tener como misión de su vida extirpar la herejía de sus dominios y prestar su apoyo a la fe de sus padres en todo el mundo. Serio, laborioso y de estrechos horizontes, incapaz de distinguir las cosas grandes de las pequeñas y en consecuencia incapaz de descargar en los demás su trabajo, se engolfaba de tal modo en el despacho de minucias que perdía de vista las grandes perspectivas de la política. Se ha querido manchar su memoria con la muerte de su hijo mayor demente y con el asesinato secreto de un embajador de los Países Bajos. Pocas páginas hay en la historia más patéticas que las de la vida de aquel autócrata melancólico, lleno de escrúpulos de conciencia, sombrío, curvado sobre su mesa de trabajo y entregado a la tarea sobrehumana de salvar el imperio católico de España de las nuevas ideas perturbadoras y de las fuerzas avasalladoras del mundo exterior. La fortaleza de España residía en su ejército permanente. No había en Europa infantes mejor instruidos ni más experimentados en la guerra que los de los famosos tercios, para los que Italia era el adecuado campo de maniobra. Los hidalgos españoles seguían las banderas, contentos de su carrera militar, bajo el bello cielo de Italia. Durante la segunda mitad del siglo XVI, los mejores capitanes de Europa se hallaban al servicio del rey español. Algunos, como el duque de Alba, eran aristócratas españoles. Otros fueron italianos, como el mejor general de su siglo, Alejandro Farnesio, duque de Parma. Hay que reconocer el mérito de la política española, capaz de atraer al servicio de su corona algunos de los mejores talentos de las más ilustres familias italianas. España era, por varias razones, menos fuerte en el mar, en parte potencia mediterránea, en parte atlántica. Debía hacer frente en el Mediterráneo a la tarea de limpiar sus aguas de corsarios turcos y de asistir a Venecia y a los caballeros de Malta a la de detener el avance de las escuadras del sultán. Empresas caras y onerosas. Un enemigo móvil y emprendedor, con sus bases en Argel y en Túnez, atacaba a las Baleares y la costa de Valencia. Una monarquía ambiciosa, servida por marineros griegos y establecida en Constantinopla, amenazaba continuamente la seguridad de Italia. La estrategia consagrada por los siglos en las tranquilas aguas del Mediterráneo era poco apropiada para las tempestuosas del Atlántico. Seguía en uso la clásica galera de remos de la República y del Imperio Romano, y la tradición de bogar hacia el enemigo y de atacarlo buscando la decisión del combate en un cuerpo a cuerpo de infantería en el mar seguía tan viva en los días de Felipe II como en los tiempos de Jerjes o de Pompeyo. La batalla naval más importante de aquella centuria, la de Lepanto, 1571, en la que don Juan de Austria, el hermano bastardo de Felipe II, infligió una derrota decisiva a la escuadra turca, fue un combate de galeras, un choque de barcos de guerra movidos a remo, pero de ello no resultaba que hombres curtidos en el servicio de las galeras hubiesen obtenido una experiencia aplicable a los veleros o a los galeones oceánicos, que entonces eran parte indispensable del equipo naval español. Por el contrario, la tradición de la galera, sobreviviendo en una época en que constituía un anacronismo, era perturbadora. En el océano y en el canal, una flota maniobrada por hábiles marineros podía abatir siempre a un adversario cuya estrategia era dominada por la táctica de la lucha de galeras.
España se agotaba en la lucha en dos frentes y obligada a emplear al mismo tiempo dos tipos distintos de navíos de guerra, uno extremadamente antiguo y otro muy moderno con marinos formados en la vieja escuela. Pero estas dificultades hubieran podido superarse si al frente de los negocios de España hubiese existido una inteligente apreciación de la importancia del mar para la guerra. Es curioso que a pesar de la enorme ventaja adquirida por España en el Nuevo Mundo, no hiciese ningún esfuerzo continuado para conseguir el dominio del Océano Occidental, y así la emancipación de la República Holandesa de la intervención española se vio positivamente facilitada por el hecho de haberse dejado a los rebeldes el dominio indisputado del mar. Con todo, la causa principal de la debilidad española era la hacienda. Ningún Estado europeo en el siglo XVI era fuerte desde el punto de vista financiero, pero España era el caso especial de un país que poseía una gran parte de la superficie del globo, a la vez en el Viejo y el Nuevo Mundo, y que tenía acceso inmediato a las más ricas fuentes de riquezas metalúrgicas conocidas entonces, a pesar de lo cual se hallaba en continuos apuros de dinero, y a menudo, por razón de su extremada penuria, se veía en la imposibilidad de realizar la más elemental obra de gobierno. Las causas de esta paradoja deben buscarse en parte en una política general poco inteligente, en parte en la ignorancia de las leyes económicas, así como en un defectuoso sistema impositivo, y no poco en la falta de medidas efectivas para impedir la concusión y el derroche. El rey podía obtener poco dinero de la misma España. El clero, a pesar de su gran riqueza, estaba exento de impuestos. En Castilla los nobles, a pesar de verse a menudo sujetos a expoliaciones, se hallaban eximidos por larga costumbre de contribuir a los ingresos normales de la corona. En Aragón, las cortes votaban cantidades fijas pero francamente insuficientes. De las inmensas riquezas de México y del Perú, solo una pequeña parte encontraba el camino de las arcas reales, porque en las colonias españolas el peculado era universal. Pero lo más serio, pues el fraude puede ser remediado con un estricto método de control, era que el sistema financiero del Imperio español se fundaba en una organización equivocada del comercio. Lo que se hubiera necesitado para su prosperidad era llegar al mayor intercambio internacional posible. La política que se intentó fue, por el contrario, el proteccionismo en su forma más ciega y más extravagante. España no producía artículos manufacturados, no podía enviar a las colonias lo que necesitaban y les prohibía el comercio con las demás potencias, permitiéndolo solo consigo misma. De tal política solo podían resultar dos consecuencias, o un retraso del progreso material de las colonias o fomentar el contrabando en gran escala. Ambas consecuencias se produjeron, y además la agricultura y el comercio de España encontraban el obstáculo de innumerables derechos y de la alcábala, o sea, un impuesto del 10% sobre las ventas. Difícilmente se concebiría un medio mejor para paralizar la prosperidad económica de un pueblo. Si poco dinero se sacaba de España, nada podía esperarse de Italia. Por consiguiente, se buscaba una fuente más pródiga de ingresos en los Países Bajos. Entonces, Amberes era una de las ciudades comerciales más ricas del mundo. No tenía el obstáculo de las restricciones gremiales. Se había convertido en un gran centro de negocios internacionales, superando fácilmente a Brujas y Gante en la riqueza y en la facilidad de sus comunicaciones, aventajando al resto de Flandes como centro bancario gracias al desarrollo del comercio oceánico. Otra ciudad que aumentaba su importancia era la hanseática de Ámsterdam, cuya prosperidad, debida al principio a la pesca del arenque, era ahora mayor por la creciente riqueza de todos los estados europeos situados cerca de la costa atlántica. Los Países Bajos eran, pues, ricos, y ellos constituían el centro económico del Imperio español. Con ese Eldorado español se hallaba directamente unida por antiguos lazos de relación comercial la isla que Felipe II había gobernado algún tiempo como consorte de su reina María. Felipe, como su padre entonces, conocía bien el valor de Inglaterra como amiga y como aliada. Estaba al corriente de la importancia del comercio inglés con los flamencos y de los males que podían resultar de la interrupción de estas relaciones, de cómo una Inglaterra hostil podía hostigar las comunicaciones marítimas de España en los Países Bajos y de cómo una Inglaterra amiga las podía proteger eficazmente. El mantenimiento de la amistad con Inglaterra había de depender por mucho tiempo de la fe religiosa de los insulares. Isabel decidió ser protestante. Esta era una decisión atrevida, pues eran católicos el norte de Inglaterra, las tierras altas, los Highlands de Escocia y los irlandeses, y además un ejército francés bajo la reina María de Guisa apoyaba la causa católica en las tierras bajas escocesas. Pero Isabel tomó aquella decisión asistida por su gran consejero Guillermo Cecil, Lord Burleigh, y no volvió nunca atrás.
Puede sospecharse que también influyeron su primera educación, que había sido protestante, y las humillaciones sufridas durante el reinado de su hermana católica. La política del gobierno inglés durante los primeros años del reinado de Isabel fue de una calidad tan alta que hasta entonces ningún Estado europeo había realizado cosas semejantes. Se evitó felizmente una guerra europea, se colocó a la Iglesia de Inglaterra sobre bases nacionales firmemente establecidas, sin desórdenes civiles y con el mínimo de interferencias con la libertad de pensamiento. Después de un cierto tiempo de vacilación, gracias a Cecil, se envió a Escocia una fuerza armada que libertó el país de los soldados franceses de la regente María y que habían sido los mantenedores de la causa católica, despejando las tierras bajas para Juan Knox y la religión protestante. No ha habido hazaña militar inglesa, ni siquiera la de Waterloo, que haya producido resultados tan trascendentales como el sitio de Leyte, a pesar de haber sido realizado en mala forma por una fuerza poco disciplinada. Por primera vez en varios siglos, un ejército inglés entraba en Escocia, no para humillar el orgullo escocés, sino para apoyar a un interés escocés. Al hacer posible la consolidación de la reforma protestante en el sur de Escocia, el gobierno de Isabel, como habían previsto algunos hombres avisados, dio el primer paso para la unión de los dos países. Se evitaron prudentemente medidas absurdas que hubieran perjudicado el éxito de aquel gran acto político, como hubiera sido intentar resucitar las pretensiones de vasallaje feudal o el casamiento de la reina Isabel con un aristócrata escocés. Se había procedido en cambio con gran habilidad, habiéndose dado el golpe mientras Inglaterra permanecía tranquila y Francia se hallaba distraída con la conspiración de Amboise, en la que no faltó alguna ayuda subrepticia de la reina de Inglaterra a los rebeldes franceses. La nueva reina se alababa de ser nada más que inglesa, conocía los prejuicios de sus súbditos insulares contra los extranjeros y los había visto en gran escala en la tempestad de oposición que habían despertado los esponsales de su armada con el español. No se proponía repetir los errores de María, pero el coqueteo era su segunda naturaleza y ocuparse seriamente en estudiar proposiciones de matrimonio constituía un deber diplomático para con su país. Con objeto de mantener la moral del partido hugonote, estuvo dispuesta durante 10 años a recibir las solicitaciones del duque de Alençon, cerca de 20 años más joven que ella, y si hubiera tenido un carácter menos odioso, hubiera sido simplemente un tipo ridículo. Pero a Isabel, en el fondo de su corazón, le repugnaba compartir el trono con un extranjero. Había de morir como había vivido, siendo una reina virgen y nada más que inglesa. Al final de su larga vida dijo estas palabras a su último parlamento: aunque habéis tenido y podéis tener muchos príncipes más experimentados que yo, que se sienten en este trono, jamás habéis tenido ni tendréis otro que os quiera mejor que yo. Los ingleses sabían que era así. La vanidad y los caprichos que hubieran puesto en ridículo a otra mujer de menor reputación nunca se interpusieron entre Isabel y la romántica devoción de sus súbditos. Creían que era una gran mujer, orgullosa, ardiente, sobrenaturalmente inteligente y que su vida estaba consagrada al servicio y a la gloria de su país. Se reconocía generalmente por los extranjeros que un país tan rico y poderoso como Inglaterra no podía ser conquistado si permanecía unido. Las esperanzas de los Guisas y luego de Felipe II y de los jesuitas se fundaban en las perspectivas que ofrecían la desunión inglesa, pero, excepto el levantamiento de los condes del norte en 1569, cuando Isabel llevaba 11 años en su trono, no hubo ninguna amenaza grave para la unidad nacional, y en cuanto al grito dado por el norte católico, era demasiado tardío. Las tierras bajas de Escocia se habían entregado ya a la Iglesia reformada y la parte principal de la población del centro y del sur de Inglaterra estaba satisfecha con el arreglo anglicano. Cuando estalló la guerra con España no existía ningún partido como la Liga Francesa que estuviese dispuesto a ayudar al invasor extranjero. Londres era protestante hasta la médula. Una guarnición española como la que había ocupado París por la Liga hubiera sido inimaginable en la capital de Inglaterra. Entre las causas que produjeron esta disposición excepcional del espíritu público se contaba la habilidad con que se había establecido la Iglesia sobre sus nuevos cimientos. No quedaron resquemores. Los obispos romanos desposeídos fueron tratados con consideración y aunque el Parlamento promulgó el acta de uniformidad, no se aplicó de manera que hacer profesión de fe de las religiones disidentes resultase peligroso. Una calculada y conveniente oscuridad encubría las convicciones religiosas de la reina y hacía parecer posible que se inclinase a Roma. Si era contraria al sacrificio de la misa, no disimulaba su disgusto por el matrimonio del clero, y a veces brillaban los cirios en su altar, dando a los católicos un falaz rayo de esperanza.